y que podamos empezar nuestro inquirir con una mente fresca. I want to say before we start Me gustaría decir antes de comenzar that you can find much of what I am speaking que pueden encontrar más de lo que estoy hablando on my website through the internet. en mi sitio web, en internet. Most of the articles have also been translated into Spanish. La mayoría de los artículos están traducidos al español. So those of you who use the internet can have access to those, and the address is given here. Para aquellos que usan internet pueden encontrarlos allí y esa es la dirección. Therefore, you don't really need to take notes here. Por lo tanto, realmente no necesitan tomar notas aquí. And you can keep your mind free to think about what we are inquiring into. Así podemos mantener nuestra mente libre, atenta a lo que estamos, al inquirir que estamos realizando aquí. Today I would like to discuss with you Hoy me gustaría discutir con ustedes about science and spirituality. sobre ciencia y espiritualidad. The scientific quest and the spiritual quest of man La búsqueda científica y la búsqueda espiritual del hombre have been the two major quests for truth han sido las dos mayores búsquedas de la verdad which humanity has pursued over the centuries. que la humanidad ha perseguido a través de los siglos. Somehow a feeling has developed in society De alguna forma se ha desarrollado un sentimiento en la sociedad that the scientific quest is antagonistic to the spiritual quest. que la búsqueda científica es antagónica a la búsqueda religiosa. And I would like to investigate this morning Y me gustaría investigar esta mañana whether that is really so, si eso es realmente así, or the feeling of antagonism arises o si el sentimiento de antagonismo because we give both to the scientific quest and to the spiritual quest aparece porque le damos tanto a la búsqueda religiosa como a la científica rather superficial meanings. un significado superficial. The scientific quest is man's quest for discovering the order La búsqueda científica es la búsqueda del hombre por descubrir el orden which manifests itself in the external world around us, que se manifiesta en el mundo externo alrededor nuestro, the world of nature. el mundo de la naturaleza. And the spiritual quest has been man's quest Y la búsqueda espiritual ha sido la búsqueda del hombre to discover order in his consciousness. para descubrir el orden en su conciencia. And both the external world Y tanto el mundo externo and the inner world of our consciousness como el mundo interno de nuestra conciencia exist. existen. Therefore, I wonder Por lo tanto, me pregunto, why the truth about the external world ¿por qué la verdad acerca del mundo externo or the investigation of that o la investigación de eso and the truth about the inner world of our consciousness y la verdad de nuestro mundo interno, de nuestra conciencia, should in any way be antagonistic to each other? deberían ser antagónicos entre ellos? So that is the question that I am going to examine. Entonces, esa es la pregunta que voy a examinar. If I ask myself, what is the origin of these two quests? Si me pregunto a mí mismo, ¿cuál es el origen de estas dos búsquedas? I find that they have a common origin. Encuentro que tienen un origen común. And that origin lies in the inquisitiveness in human consciousness. Y ese origen yace en el inquirir de la conciencia humana. We said yesterday that this
quality of inquisitiveness or curiosity Ayer dijimos que esta cualidad de curiosidad o de inquirir is innate to the human consciousness. es innata en la conciencia humana. That means it is not on account of some motive we have created. Quiere decir que no surge de un motivo que hemos creado. For example, Por ejemplo, if through that window si a través de esa ventana a ball were to come in here, entrara una pelota, the first thing we would all ask is, how does it come here? la primera pregunta que nos haríamos es ¿cómo entró aquí? And you would go and you would look outside to see if some children are playing there and they have sent the ball in, or what is the source of this happening. Entonces uno se levantaría, miraría por la ventana, vería si hay algunos niños jugando afuera y cuál es la causa por la cual la pelota entró. But if we were dogs or cats, Pero si fuéramos perros o gatos, we wouldn't inquire. no haríamos, We would just run after the ball, no es una pregunta, simplemente iríamos detrás de la pelota, catch hold of it or chew it and so on. la tomaríamos o la masticaríamos. So what I'm saying is that the human consciousness is perhaps the first in the course of evolution. Lo que estoy diciendo es que quizás la conciencia humana es la primera en el curso de la evolución Which has this quality of inquiry innately there. que tiene esta cualidad, condición innata de inquirir, It inquires into every mystery que inquiere en cada misterio and it wants to know y quiere saber why things happen the way they happen por qué las cosas suceden en la forma en que suceden and whether they can be changed. y si pueden ser cambiadas. So right from early days, Desde los primeros tiempos, man inquired why the sun rises and sets, el hombre se pregunta ¿por qué el sol sale y se pone? wondered about the stars, about the eclipses, Se pregunta sobre las estrellas, sobre los eclipses, asked himself why there are so many different species of life on earth, se pregunta por qué hay tantas especies vivas en la tierra, why does the seed become a tree, cómo la semilla se convierte en un árbol, why does it rain, why does the river flow, por qué llueve, por qué fluye el río. and our attempts to answer these questions Y en nuestro intento de responder estas preguntas have become what we call science today. se ha convertido en lo que hoy llamamos ciencia. But I'm saying the origin of it Pero estoy diciendo que el origen de esto is simply this curiosity to know about nature. es simplemente esta curiosidad de conocer sobre la naturaleza. Why are things happening the way they are happening? ¿Por qué las cosas suceden en la forma en que suceden? And this inquiry has no purpose except to learn about nature. Y esta búsqueda no tiene ningún propósito, es más que aprender sobre la naturaleza. Technology came much later. La tecnología vino mucho después. It was the application of scientific knowledge to improve our life. Fue la aplicación del conocimiento científico para mejorar nuestra vida. But technology was not the aim of science. Pero la tecnología no fue el objetivo de la ciencia, It was the byproduct of science. sino que fue un subproducto de la ciencia. The aim of science is just to discover the truth about the way nature operates. El objetivo de la ciencia es solo descubrir la verdad acerca de cómo opera la naturaleza. In the same way, De la misma manera, human beings have asked, el hombre se ha preguntado why there is violence in our consciousness? ¿por qué hay violencia en nuestra conciencia? Is it possible to go beyond hatred, jealousy, attachment and so on? ¿Es posible ir más allá del apego, del odio? What is life? What is death? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Is there life after death? ¿Es la muerte la vida después de la muerte? What is consciousness? ¿Qué es la conciencia? Does the consciousness end with the ending of the body? ¿Termina la conciencia cuando el cuerpo muere? What is right living? ¿Qué es el recto vivir? How can we come upon peace of mind, happiness? ¿Cómo podemos alcanzar paz en la mente, felicidad? And our attempts to answer these questions have become the spiritual quest.
Y nuestros intentos de responder esas preguntas se han convertido en nuestra búsqueda religiosa. All religions began with a spiritual quest. Todas las religiones comenzaron con una búsqueda religiosa. They all began around an individual who had come upon deep understanding and wisdom in his consciousness. Como una búsqueda espiritual. Todas han provenido de un ser humano, alrededor de un ser humano que ha comprendido cierta profunda verdad. The methods of worship, the churches, the books, the rituals, all were developed later on. Todos los sistemas de adoración, los libros, las escrituras fueron desarrolladas más tarde. Jesus Christ himself didn't learn from books and from churches he went to. Jesús mismo no aprendió de libros o de las iglesias a las que iba. He learned for himself. He came upon that consciousness. Aprendió por sí mismo, él alcanzó ese estado de conciencia. And he must have come upon that by questioning what people were saying already in his culture. Y esto debe haber provenido de una búsqueda y de preguntarse lo que las personas decían en su cultura. We know also the story of the Buddha. También conocemos la historia de Buda. He was a prince. He was brought up in Hinduism. Él era un príncipe, él fue educado en el hinduismo. But when he went out of the palace, Pero cuando salió del palacio and he saw sorrow and death and disease, y vio el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, he asked himself the question, se preguntó a sí mismo, is that all there is to life? Is that all there is to life? ¿es esto todo lo que hay en la vida? Or is it possible to be free of sorrow? ¿O es posible estar libre del sufrimiento? The Hindus had all the explanations about karma and about why sorrow comes from past life and all that. Los hinduistas tienen toda la explicación acerca del karma y de por qué el sufrimiento proviene de vidas anteriores. But he was not satisfied with the explanations. Pero él no estaba satisfecho con las explicaciones. He wanted to find out for himself if it is possible to free your consciousness of sorrow. Él quería averiguar por sí mismo si era posible liberarse del sufrimiento. So he learned from himself. Entonces aprendió por sí mismo. He broke away from the books made by the Hindus. Él rompió con la tradición de los libros de los hinduistas. That is how all great religions started. Así es como todas las grandes religiones comenzaron. And the churches were made by the followers. Y las iglesias son formadas por los seguidores. Their real purpose was to understand what the teacher had taught. El verdadero propósito era comprender lo que el maestro había dicho. But slowly they became crystallized into hero worship. Pero lentamente se empezaron a cristalizar en una adoración a un héroe, Into attachment to what the teacher had said. en apego a lo que el maestro había dicho, Acceptance of that as the truth. la aceptación de eso como la verdad, Trying to propagate it as your culture, your religion. tratando de propagarlo como su cultura, su religión. And the inquiry into what the teacher had said and why he had said Y el inquirir de lo que había dicho el maestro y por qué lo había dicho, got lost somewhere in the maze of all these happenings. se perdió de alguna manera como un laberinto, en medio de todos estos sucesos. But the essence of the religious quest Pero la esencia de la búsqueda religiosa is this discovery of a consciousness which is peaceful, which is in order, es el descubrir esta conciencia que está en paz, que está en orden, which has love, compassion, virtue. que tiene amor, compasión, virtud, Which is the same as freedom from disorder in our consciousness. lo que es igual a estar libres del desorden en nuestra conciencia. In the scientific quest, En la búsqueda científica we have progressed a lot, hemos progresado mucho, especially in the last 300 years. especialmente en los últimos 300 años. Before that, even in the scientific quest, Antes de eso, incluso en la búsqueda científica,
they never did experiments. Nunca se hicieron experimentos. Science was a part of philosophy. La ciencia era parte de la filosofía. And they thought that you must use the mind, you must argue, you must have logic. Y creían que debían utilizar la mente, la lógica y discutir los temas. And they looked down on working with their hands or doing experiments. Pero no realizando experimentos. So for nearly 2,000 years, Entonces, por más o menos 2000 años, science also did not progress very much. la ciencia no progresó mucho. Everybody accepted what Aristotle and Plato had written. Todos aceptaban lo que Aristóteles y Platón habían dicho And nobody challenged it. y nadie lo desafiaba. They were treated as authorities, Eran tratados como autoridades, the Greeks. los griegos. It was only in the 17th century, Fue solo en el siglo XVII, with the coming of Galileo con la llegada de Galileo and after him Newton, y después de él Newton, that experimentation became important. que la experimentación se volvió importante. The story is that they were arguing La historia dice que ellos estaban discutiendo whether a big stone will fall faster to the ground or a small stone. si una gran piedra caería más rápido al suelo que una pequeña. And some people were of the view that the big one will fall faster, Algunos pensaban que la más grande caería más rápido and others were of the view that no, the small one will fall together with the big one. y otros pensaban que no, que la pequeña caería al mismo tiempo que la grande. And they were debating this through arguments, through imagination. Y estaban debatiendo esto a través de la discusión, de la imaginación. And Galileo just took 2 stones, Y Galileo tomó 2 piedras, climbed the tower of Pisa, se subió a la torre de Pisa and dropped them from there and said, look, they fall together. y las tiró desde allí y dijo, mire, cayeron al mismo tiempo. And he said, one experiment can reveal the truth better than 1,000 arguments. Y dijo, un experimento puede revelar la verdad mucho mejor que miles de discusiones. That day is considered to be the beginning of modern science. Ese día se considera el comienzo de la ciencia moderna, Because from that day, porque desde ese día experiment became important. el experimento se volvió importante. Observing for yourself became important. La observación por sí mismo, por el hombre mismo, se volvió importante. Testing any view, any theory became important. Probar una teoría se volvió importante. And scientists have evolved a standard method now Y los científicos han desarrollado un método estándar ahora by which any phenomenon is studied por el cual todo fenómeno es estudiado in order to discover the deeper reality of nature. para descubrir la realidad más profunda de la naturaleza. That method is more or less the following. Ese método es más o menos de la siguiente forma. You begin with observation. Uno comienza con la observación. You observe the phenomenon you want to study. Observamos el fenómeno que queremos estudiar. And you measure and you record honestly whatever you see and you measure. Y medimos honestamente lo que hemos visto o medido. Then, from their measurements, they notice certain correlations between different quantities which they have measured. Y desde esas medidas observan diferentes cantidades, correlaciones de lo que han medido. And they call them laws. Y las llaman leyes. Having so experimentally established certain facts, Entonces, experimentalmente se establecen ciertos hechos. the next step is to guess the underlying reality in nature. El próximo paso es adivinar la realidad inherente en la naturaleza, Which would explain these happenings. que explicará estos sucesos. And that is where scientists use as imagination Y es allí donde el científico usa la imaginación and guesses what is the reality likely to be. y adivina cómo es la realidad.
Nobody has seen electrons going around a nucleus in an atom. Nadie ha visto a los electrones ir alrededor del núcleo del átomo. That is the model of an atom. It is merely a conjecture. Ese es el modelo de un átomo, es prácticamente una conjetura. Put forth in order to explain all observed facts. Presentado para explicar todos diferentes hechos, otros hechos. In the same way, there is a model of a perfect gas. De la misma forma hay un modelo del gas perfecto. There is a model of the solid. There is a model of the liquid. Hay un modelo del sólido, un modelo del líquido. There is a model of the whole universe. Hay un modelo de todo el universo. And in his theories, the scientist deals only with these imaginary models. Y en sus teorías, los científicos solo tratan con estos modelos imaginarios. It is only in experiment that he deals with reality. Es solo en la experimentación que dan con la realidad. Now, having made a model, Entonces, habiendo hecho un modelo, you need a way of testing whether this model is real, true or false. necesitas una forma de probar si ese modelo es verdadero o falso. To decide that, Para decidir esto, they apply the known laws of science, aplican las leyes conocidas de la ciencia which have been learned from previous investigations. que se han aprendido de experimentaciones previas. They use logic, Usan la lógica, reasoning, el razonamiento and a symbolic form of logic called mathematics, y una forma simbólica de la lógica llamada matemática, which human beings have discovered that it has application in nature. que el ser humano ha descubierto tiene aplicación en la naturaleza. We don't know why it applies in nature, No sabemos por qué aplica en la naturaleza, because it's a form of logic evolved by the human mind. porque es una forma de lógica desarrollada por la mente humana, But we find that it applies in nature. pero encontramos que aplica a la naturaleza. It's a great mystery why it applies in nature. Es un gran misterio por qué aplica a la naturaleza. But we find that it applies in nature and nature follows that order. Pero encontramos que aplica a la naturaleza y que la naturaleza sigue ese orden. So Galileo wrote Entonces Galileo escribió that mathematics is the alphabet que la matemática es el alfabeto with which God wrote the universe. a través del cual Dios escribió el universo. But it is a symbolic form of logic evolved by the human mind. Pero es una forma simbólica de la lógica que surge de la mente humana. And if you ask the scientist, why does it apply in nature? Y si uno le pregunta a un científico por qué la matemática aplica a la naturaleza, He'll say, I can't answer that question. él dice, no puedo responder esa pregunta. Somehow we find that it describes the order of nature. De alguna forma encontramos que describe el orden de la naturaleza. So because we have discovered the language of nature, Entonces, debido a que hemos descubierto el lenguaje de la naturaleza, our investigation into reality, physical reality, nuestra investigación en la realidad física has progressed very rapidly. ha progresado muy rápidamente. And we have evolved this method of testing whether the correctness of a model of reality. Yes. We have developed this method of testing Y hemos desarrollado este método de testear, de probar, the correctness of a model of reality de si un modelo de la realidad es correcto, by applying the known laws, aplicando las leyes conocidas, using logic and mathematics usando lógica y matemática, to develop a theory. para desarrollar una teoría. And that theory must explain all observed facts. Y esa teoría debe explicar todos los hechos observados. In addition, it predicts new facts. Además, predice nuevos hechos. It says this is what must also happen. Dice, esto también debe suceder. So you go back to experiment Entonces uno vuelve al experimento and you test whether those predictions are true. y probamos si esas predicciones son verdaderas. And if those predictions agree with the experimentally observed facts, Y si esas predicciones están de acuerdo a los hechos observados, that tells us that the model is fairly correct. eso nos dice que el modelo es más o menos correcto. But if it does not agree, Pero si no coincide, it tells us that the concept of reality which we had put forth as a model, nos dice que
that the concept of reality which we had put forth as a model que el concepto de la realidad que hemos puesto como modelo is wrong, is false. es falso, está equivocado. In that case, the scientist discards it. En ese caso, el científico lo descarta And again uses his intuition to guess a new model. y nuevamente utiliza su intuición para descubrir un nuevo modelo. What happens in actuality is Lo que pasa en la realidad es que what is predicted from theory never completely agrees with experiment. lo que se predice en la teoría nunca coincide exactamente con lo que se experimenta. At best, it agrees approximately. En el mejor de los casos, se aproxima. And therefore I know that my model is approximately the reality. Y por lo tanto, sabemos que mi modelo se aproxima a la realidad. It is not quite the reality. No es la realidad. So I refine the model, I modify it. Entonces, refino mi modelo, lo modifico. I try to come closer and closer to reality. Y trato de ir más cerca y más cerca de la realidad. But what is reality? What is the truth is always posited as the unknown. Pero, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? Siempre se presenta como lo desconocido. So first they said the atom must consist of a positive and a negative charge. Entonces, primero dicen que el átomo debe estar constituido de una carga positiva y negativa. Then they came upon the model of an electron going around the nucleus. Después se toma el modelo de un electrón yendo alrededor del núcleo. Then they said, no, it doesn't go round in a circle, it goes round in an ellipse. Y luego descubren que no va alrededor del núcleo en forma de círculo, sino en elipse. And still later, when they came upon quantum physics, Y más tarde, cuando surge la física cuántica, they said the electron is not like a particle, like a cricket ball. y dicen que el electrón no es como una partícula, como una pelota de cricket. It is both a wave and a particle. Es tanto una onda como una partícula al mismo tiempo. And so now they talk about the probability of finding the electron around the nucleus. Entonces ahora se habla de la probabilidad de encontrar un electrón alrededor del núcleo, And not moving around in a fixed orbit. que no se mueve alrededor del núcleo de una forma fija. They call it the electron cloud. Le llaman la nube electrónica. And the density of the cloud represents the probability of finding the electron there. Y la densidad electrónica nos da la probabilidad de dónde se encuentra el electrón. So I am saying, Entonces estoy diciendo science is an attempt to create a model que la ciencia es un intento de crear un modelo of reality de la realidad and then approximate it closer and closer to the actuality. y aproximándose cada vez más a la realidad. But the only place where it actually deals with reality is the experiment. Pero en el único momento en que da con la realidad es en la experimentación. Now certain scientific values have arisen out of this method. Muchas cosas de valor en la ciencia han surgido a través de este método. First of all, you don't accept something as true Primero, que uno no acepta algo como verdadero just because a great scientist says so. solo porque un gran científico lo ha dicho. So truth is not accepted on authority. Entonces la verdad no es aceptada en base a una autoridad. Whether it is Einstein or Newton, whoever makes a statement, Ya sea Einstein o Newton el que haga una afirmación, it must be tested by this method. debe ser testeada, probada a través del método. It must be proven. There must be scientific evidence for it. Debe ser probada, tiene que haber evidencia científica para esto. And it must be objective. Y debe ser objetiva. That means those truths must be universal. Lo que quiere decir que esas verdades deben ser universales. They must be, you should be able to demonstrate it to any human being who is willing to go through the training. Uno podría ser capaz de demostrárselo a cualquier ser humano que quisiera pasar por ese entrenamiento. So there is an international dialogue going on this issue. Entonces hay un diálogo internacional que está sucediendo en este momento. And when one scientist does an experiment, he publishes his results.
Y cuando un científico realiza un experimento, lo publica como su resultado. Other scientists all over the world read that. Otros científicos alrededor del mundo lo leen. They can repeat the experiment and test it. Pueden repetir el experimento y probarlo. And if the first scientist has made a mistake, it is quickly corrected. Y si el primer científico ha cometido un error, es rápidamente corregido. And when the correction is pointed out, he also accepts and he thanks. Y cuando esa corrección es probada, él rápidamente la acepta y agradece. So the quest is for truth, not for, there is no attachment to your theory. Entonces la búsqueda es de la verdad, no estamos tan apegados a la teoría. So as soon as your theory is proven to be false, you are also thankful and you drop the theory. Entonces cuando la teoría se prueba que es errónea, uno lo acepta y agradece esto. So there is a humility because it is saying we don't know what the truth is. Entonces hay una humildad porque se dice que no sabemos cuál es la verdad. There is a universality to the truth. Hay una cuestión universal de la verdad. There is an international dialogue trying to discover what the ultimate truth is. Hay un diálogo internacional tratando de descubrir cuál es la verdad última. And there is an emphasis on inquiry, Y hay un énfasis en el inquirir, on experimentation, en experimentar, on observation, en observar, on evidence. en buscar evidencia. A Nobel laureate scientist of the 20th century, Un científico del siglo XX, Richard Feynman, who was in Princeton in United States, que estuvo en Princeton, en los Estados Unidos, defined science in the following way. definió la ciencia de la siguiente forma. He said, science is a body of knowledge, Él dijo, la ciencia es un cuerpo de conocimiento, some of which is nearly certain. algo de esta es ciertamente certero, A lot of which is quite uncertain, mucho de esto es bastante poco certero, and none of which is completely certain. y nada de esto es completamente certero. He said, I'm not willing to assert that what we know today is the absolute truth. Él dice, no estoy listo para afirmar que lo que se dice hoy es verdad, Because so many times it has happened in the past porque ha pasado tantas veces en el pasado that we thought we had found the truth. que pensamos que habíamos encontrado la verdad And later discovered that it was approximate, it was a mistake. y más tarde encontrar que fue aproximado, que fue un error, And we changed our mind. y cambiamos nuestra forma de pensar. Because at the end of the 19th century, Porque al final del siglo XIX, scientists had complete faith in classical physics, in Newtonian model of the universe. los científicos tenían una completa fe en la ciencia básica, en Newton, They felt that they had more or less found whatever there was to find. y pensaron que habían encontrado más o menos lo que querían encontrar. That no important discovery was left to be made. Pensaron que no había nada más que podría ser descubierto. And that it was just a question of measuring more accurately and finding the next decimal place. Y era una cuestión simplemente de experimentar más finamente, But after that came the discovery of relativity, pero después de eso vino el descubrimiento de la relatividad, the discovery that space and time are not independent of each other. descubriendo que el tiempo y el espacio no son independientes el uno del otro. And then came the discovery that mass is also a form of energy, Entonces se descubre que la masa es una forma de energía, that is not a quantity of matter. que no es una cualidad de la materia, una cantidad de materia. And then came quantum mechanics, Y así vino la mecánica cuántica, which said very small elementary particles que dice que partículas muy pequeñas behave both like particles and like waves. se comportan tanto como partículas como ondas. And you cannot completely specify where they are and how they are moving, Y no podemos especificar en dónde están y cómo se mueven, because there is always an uncertainty in the measurement.
Porque siempre, nunca hay certeza respecto a la medida, a la medición. So all this, our whole way we think about the universe changed. Entonces toda nuestra forma de ver el universo cambió. And it is continually undergoing changes like that. Y está continuamente, estos cambios están ocurriendo continuamente. And that is how science has progressed. Y así es como la ciencia ha progresado. And all the technological discoveries, Y todos los descubrimientos tecnológicos, the internet and the semiconductors and superconductivity, Internet, los semiconductores y superconductores, the aeroplanes, everything is a byproduct of this scientific knowledge. los aviones, todo es un subproducto del conocimiento científico. And that has revolutionized the way we live today in society. Y eso ha revolucionado la forma en la que vivimos en la sociedad. So science has progressed and our understanding of nature has progressed tremendously. Entonces, la ciencia ha progresado, nuestro conocimiento de la naturaleza ha progresado tremendamente. Because it's accepted these values Porque se aceptan estos valores of depending on observation, que dependen de la observación, positing the truth as the unknown, posicionando a la verdad como lo desconocido, relying on experiment, confiando en los experimentos and not accepting authority. y sin aceptar una autoridad. Also, Además, scientific knowledge is like any body of knowledge. el conocimiento científico es como cualquier cuerpo de conocimiento. It is constantly expanding its borders. Está constantemente expandiendo sus límites. Because you can learn in 3 or 5 years all that the previous scientists have said and done. Porque uno puede comprender en 3 o 5 años todo lo que los científicos anteriores han hecho. And you do research at the boundary between the known and the unknown. Y uno realiza experimentación en el límite entre lo conocido y lo desconocido. And you are constantly adding to the known. Y estamos constantemente adhiriendo cosas a lo desconocido. So it's an accumulative process, and with time it keeps on developing more and more. Y entonces es un proceso acumulativo y con el tiempo lo vamos desarrollando cada vez más. So knowledge has a great place in scientific inquiry. El conocimiento tiene un gran lugar en la búsqueda científica. Though any great discovery requires you also to question that knowledge, to question the assumptions. Aunque cualquier descubrimiento requiere que uno cuestione esas cosas que se asumen. So in the last 300 years, Entonces, en los últimos 300 años, science has made all this tremendous progress. la ciencia ha realizado este tremendo progreso And we now have a much better understanding of nature. y ahora tenemos una mucho mayor comprensión Than we had a few hundred years ago. de la naturaleza que de lo que teníamos 100 años atrás. The next question is, why have we not progressed in the spiritual quest? La próxima pregunta es, ¿por qué no hemos tenido este progreso en la búsqueda espiritual? We have been so intelligent, so clever at doing the scientific quest. Hemos sido tan inteligentes, tan brillantes para llevar adelante la búsqueda científica. And I have just explained how that progress has been achieved. Y ya he explicado cómo ese progreso se alcanzó. And from that basic science come the explanations of the other sciences too. Y desde esa ciencia básica provienen las explicaciones de otras ciencias también. So physics and chemistry and biology are no longer seen as separate sciences. Física, biología, química ya no son vistas como ciencias separadas, They are all merging into each other sino que se confunden una con la otra. because you can explain the chemical reactions in terms of the physics, Porque uno puede explicar las reacciones químicas en términos físicos and you can explain the biological developments in terms of the physics and chemistry. y el desarrollo biológico en términos físicos y químicos. And the genetic processes governed by the RNA and DNA molecules. Y el proceso genético se desarrolla a través de el ADN y el ARN. So the different fields of science are getting integrated. Entonces, los diferentes campos de la ciencia se están integrando.
difficulties of the religious quest or the spiritual quest Una de las dificultades de la búsqueda espiritual o religiosa is that the order doesn't already exist es que el orden todavía no existe in our consciousness. en nuestra conciencia. In nature, order already exists. En la naturaleza el orden ya existe. You don't have to create it. No tenemos que crearlo. There is no disorder to be eliminated. No hay un desorden que deba ser eliminado. You are only studying what is taking place. Solo estamos estudiando lo que sucede. You are discovering the way that order functions or operates. Estamos descubriendo de qué forma ese orden opera. In other words, En otras palabras, the law of gravitation existed 1 million years ago. la ley de gravedad existía 1.000.000 de años atrás And it will continue to exist 1 million years hence. y seguirá existiendo 1.000.000 de años en el futuro. Newton only discovered it and gave the formula. Newton solo la descubrió y dio la fórmula, But he didn't create gravitation. pero él no creó la gravitación. So all our study of nature, Entonces todo nuestro estudio de la naturaleza, that order is already functioning. en ese estudio el orden ya está funcionando. I just have to observe it, see the cause and effect and learn about it. Solo tengo que observarlo, ver la causa y el efecto y aprender de eso. But when it comes to our consciousness, Pero cuando vamos a nuestra conciencia, it is not in order. no está en orden. There is a tremendous amount of disorder in our consciousness. Hay una tremenda cantidad de desorden en nuestra conciencia. By disorder in consciousness, I mean things like anger, hatred, jealousy, Con desorden en la conciencia me refiero a enojo, celos, furia, violence, sorrow, fear, violencia, sufrimiento, miedo. any state of consciousness which is disturbed, which is not in order. Cualquier tipo de estado de conciencia que está perturbado. And by order in consciousness, one means states of love, Y con orden en la conciencia hablamos de estados de amor, compassion, compasión, peace of mind, paz en la mente, silence, silencio, harmony, armonía, the absence of conflict, la ausencia de conflicto, and so on. etc. Happiness, joy. Felicidad, alegría. Those are all order in consciousness. Todo eso es orden en la conciencia. So I'm not going to talk about each different kind of disorder separately. Entonces no voy a hablar de cada desorden en forma separada. What one is saying is the religious quest is to free the consciousness of the disorder. Lo que uno está diciendo es que la búsqueda religiosa es liberarse del desorden de la conciencia So that it functions in order. para que funcione en orden. And that order is virtue. Y ese orden es virtud. Because if you have happiness and love and compassion and non-violence, it is order and it is virtue. Porque si tenemos amor, compasión, felicidad, alegría, es orden en sí mismo. So the spiritual quest and the religious quest Entonces la búsqueda religiosa y la búsqueda científica, was a quest for discovering order in consciousness. la búsqueda religiosa o espiritual, se trata de descubrir el orden en la conciencia, Discovering virtue, descubrir la virtud, not just in action, but at the level of consciousness. no solo en la acción, sino en el nivel de la conciencia. That was the real purpose of the religious quest. Ese fue el verdadero propósito de la búsqueda religiosa. That is also wisdom. Eso también es sabiduría. And that is what Teosophy is saying, that in all cultures there have been wise human beings. Y eso es lo que la Teosofía nos dice, es que en todas las culturas ha habido hombres sabios, And all that ancient wisdom tells us y toda esa sabiduría antigua nos dice that we can also come upon order in que consciousness también podemos tener ese orden en la conciencia, by coming upon wisdom. alcanzando la sabiduría. So one has to concern oneself with the ending of disorder in consciousness. Entonces tenemos que ocuparnos de cesar con ese desorden en la conciencia. Now one of the difficulties is Ahora, una de las dificultades es that you cannot do that kind of experimentation as you do in science. que no podemos hacer el tipo de experimentación que hacemos en la ciencia. In science, objectivity
is easy. En ciencia la objetividad es fácil, Because when you are observing a stone fall, porque cuando uno observa una piedra caer, your own desires don't mix with the observation. nuestros propios deseos no se mezclan con la observación. I can just look at the stone and be very honest about what is taking place. Puedo simplemente mirar a la piedra y ser muy honesto acerca de lo que está sucediendo. But when I am looking at my own consciousness, Pero cuando estoy mirando mi propia conciencia, then the observer is not separate from the observer. el observador no está separado del observado. I am the one who is angry, Yo soy el que estoy enojado and I am also the one who is watching. y yo soy también el que está mirando. So the observer is the observer. Entonces, el observador es el observado. And the interaction of the observer with the observer is so great Y la interacción entre el observador y el observado es tan that it is very difficult to be objective. grande que es muy difícil ser objetivo. And all my likes and dislikes, my ideas about good and bad enter into the observation. Y todo lo que me gusta y lo que no me gusta y lo que creo bueno y malo entran en la observación. I'll give you an example Voy a darles un ejemplo of this interaction of the observer with the observer. de esta interacción entre el observador y el observado. Suppose I wanted to study Supongamos que quiero estudiar how one goes to sleep. cómo uno se va a dormir. Then I can start watching as I'm sleeping. Entonces puedo empezar a observar cuando me estoy durmiendo. But as I start feeling sleepy, my awareness, my capacity to watch goes down. Pero cuando empiezo a adormecerme, mi capacidad de observar, mi conciencia, So it's impossible. empieza a adormecerse. So it is impossible for a human being to watch how exactly he goes to sleep. Entonces es imposible para un ser humano ver exactamente cómo nos dormimos. And that is why what we mean when we say it is very difficult to be objective. Entonces esto es lo que queremos significar cuando decimos que es muy difícil ser objetivos. But that does not mean that the truths in this field are not universal. Pero esto no significa que las verdades en este campo no sean universales. The religious truths are as universal as the scientific truths. Las verdades religiosas son tan universales como las verdades científicas. Either attachment is love or it is not love. O el apego es amor o no es amor. Either pleasure is happiness or pleasure is different from happiness. O el placer es la felicidad o es diferente de la felicidad. It can't be that it is so for the American but not for the Indian. No puede ser que eso sea cierto para los estadounidenses y no para los indios. So the question arises when there is only one science. Entonces, la pregunta aparece cuando hay solo una ciencia. Because there is only one truth about nature. Porque solo hay una verdad acerca de la naturaleza. There is no such thing as American science and Indian science and European science and Argentinian science. No hay tal cosa como la ciencia europea, americana, argentina, india. Either the earth attracts the stone or does not attract the stone. La tierra atrae a la piedra o no la atrae. It can't be that for the Argentinian it attracts and for the Indian it does not attract. No puede ser que para la Argentina la atraiga y en India no. In the same way, De la misma forma, we are saying either the pursuit of pleasure leads to happiness or it does not lead to happiness. estamos diciendo que el placer o nos lleva a la felicidad o no nos lleva a la felicidad. It can't be that it leads to happiness for the American but not for the Indian. No podemos decir que lleva a la felicidad para los americanos, pero no para los indios. So the ultimate truths are objective. Entonces las verdades últimas son objetivas, They are universal. son universales. And if religion is a quest for truth, Si la religión es una búsqueda de la verdad, then there is only one religion, entonces hay una sola which is religión, truth. que es la verdad. And that is what Teosófico is saying. Y eso es lo que la teosofía nos dice. It's saying that different religions came up for historical reasons. Dice que las diferentes religiones aparecen por cuestiones históricas, In different parts of the world. en partes diferentes del mundo, But they came up around a sage, around a wise man, pero aparecen alrededor de un hombre sabio, who tried to communicate his teaching to the followers. que trata de comunicar su enseñanza a sus seguidores.
But the followers, instead of inquiring and discovering what the teacher was telling, Pero los seguidores, en vez de preguntarse, cuestionarse lo que el sabio está diciendo, and instead of coming upon that consciousness, y en vez de observar esa ir hacia la conciencia, instead of discovering the truth the teacher was pointing out, de descubrir la verdad de lo que el maestro está diciendo o señalando, they made him into a hero, lo convierten en un héroe, they created a church, crean un ritual, they made rules about do this, don't do this. crean reglas acerca de lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer, They started organizing society empiezan a organizar la sociedad and they made a flag. y hacen una bandera. Suppose the scientists had done the same. Supongamos que los científicos hubieran hecho lo mismo. Supposing one group of scientists had made a temple to Newton Supongamos que un grupo de científicos le hubiera hecho un templo a Newton and said we are Newtonians y decir somos newtonianos and made a flag y hacer una bandera. and we salute the flag Saludamos a la bandera. and we are against the Einsteinians Y estamos en contra de los que siguen ahí. and the Einsteinians have made their own temple Y ellos hicieron su propio templo. and you want their own way of worshipping Einstein Y tienen su propia forma de adorar a Einstein. and put up their own flag. Y ponen su propia bandera. Would you have called them scientists? ¿Lo hubiéramos llamado científicos? You would have said, what has all this to do with science? Hubiéramos dicho, ¿qué tiene todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con la ciencia? Science is a quest for discovering the order of nature. La ciencia es una búsqueda para descubrir el orden de la naturaleza. What have you found out about the order of nature? ¿Qué hemos encontrado acerca del orden de la naturaleza? It has nothing to do with your flag and your temple. No tiene nada que ver con su bandera o su templo. But in the religious quest, in the spiritual quest, we have not been intelligent. Pero en la búsqueda espiritual, en la búsqueda religiosa, no hemos sido inteligentes. We have got trapped in a lot of these activities of the church Hemos quedado atrapados en toda esta actividad de la iglesia and lost our spirit of inquiry. y hemos perdido nuestro espíritu de inquirir. We have forgotten that the spiritual quest is also a quest for truth. Hemos olvidado que la búsqueda espiritual también es una búsqueda de la verdad. Is also a quest for discovering virtue, Es también una búsqueda de descubrir la virtud, for coming upon order in consciousness. para alcanzar ese orden en la conciencia. And not all this paraphernalia of frags and belief and all that. Y no toda esta parafernalia de la creencia. And that has divided humanity Y eso ha dividido a la humanidad into Christians and Hindus and so on. en cristianos, hindúes. And now we are fighting. The Hindus say our truths are superior to your truths. Y ahora estamos peleando. Los hindúes dicen, nuestra enseñanza es superior a la de ustedes. But how can there be two truths? Pero ¿cómo puede haber dos verdades? There can only be two concepts, two illusions. Solo puede haber dos conceptos, dos ilusiones. Either there is God or there is no God. O hay un Dios o no lo hay. But it can't be that I have my own imagination of God and you have your own imagination of God and both are true. Pero no podemos decir, yo tengo mi propia imaginación de lo que Dios es, usted tiene su propia imaginación. The images are like theories, like models. Y las dos son verdades. Estos son teorías, son modelos. They are not truth. La imaginación es teoría, es un modelo, no son la verdad. If you are in quest of truth, you must question the imagination. Si estamos en búsqueda de la verdad, debemos cuestionar la imaginación. Not get attached to it. No apegarnos a esto. Otherwise, you stop inquiring into what is true. De otra forma, dejamos de inquirir en lo que es la verdad. So, Entonces, Theosophy respects all religions la teosofía respeta todas las religiones as historical things which came up in the course of man's quest for wisdom. como cosas que aparecieron históricamente en la búsqueda del ser humano por la sabiduría. But it's pointing out that the ultimate Pero está señalando que aim of all religion el último fin is to come upon the truth de toda religión es alcanzar la verdad and to discover virtue in consciousness, y descubrir la virtud en la conciencia, which is the byproduct of wisdom. que es el subproducto de la sabiduría. We discussed that yesterday. Estuvimos hablando de esto ayer. So that is the essence of all religion.
Esa es la esencia de toda religión. So, Mrs. Besant said, it was unfortunate to use the word Teosophy. La señora Besant dijo que fue desafortunado el haber usado la palabra teosofía. It is not another religion. No es otra religión. It is, if you like, wisdom religion. Es decir, si queremos decirle así, la religión de la sabiduría. Because it is the essence of the wisdom in all the religions. Porque es la esencia de la sabiduría en todas las religiones. And the wisdom is not separate from the Hindu and the Christian and so on. And just as truth is not separate. La verdad no está separada. No hay separación entre la sabiduría del hindú, del budista, del cristiano. But we have been so gullible in the spiritual quest. So unclear and confused. Hemos sido tan confusos en la búsqueda de la verdad. We so readily accept a man as being religious. Estamos siempre dispuestos a aceptar un hombre just because we so easily accept a man as being religious. Aceptamos tan rápidamente a un hombre como si fuera religioso. Just because he wears a certain dress. Solo porque usa cierto tipo de vestimenta. Or puts some ashes on his forehead. O usa cierta ceniza en su frente. Or lights the lamp in a particular way. O prende las velas, las lámparas de una forma en particular. That has nothing to do with religion. Todo eso no tiene nada que ver con la religión. Those are the byproducts of the institutionalized religion. Eso simplemente es el subproducto de las instituciones. But they are not the essence of the religious quest. Pero no son la esencia de la búsqueda religiosa. So that superficial understanding of what religion is. Entonces, esa comprensión superficial de lo que es la religión has prevented our progress in this direction. Ha detenido nuestro progreso en esa dirección. And with that superficial understanding, we have got attached to our own understanding. Y con esa comprensión superficial, And aún así nos hemos apegado a esa comprensión. We call it Christianity or Hinduism and Buddhism, and then they are fighting with each other. Y le llamamos cristianismo, budismo, hinduismo, y estamos peleando entre nosotros. And the quest for truth goes out of the window. Y la búsqueda de la verdad se fue por la ventana. Because you are more interested in fighting for your beliefs and your illusions. Porque estamos más interesados en pelear con nuestras creencias, con nuestras ilusiones, than in discovering the truth. Que en descubrir la verdad. So it becomes the very antithesis of anything that is religious. Entonces se convierte en la antítesis de la religión. Because it leads to division, it leads to war. Porque lleva a la división, a la guerra. Surely war can't be something religious. How can it be religious to kill another human being? La guerra no puede ser religiosa. ¿Cómo puede ser religiosa matar a otro ser humano? So we need to learn from our observation. Entonces necesitamos aprender de nuestra observación. That we have lost the religious quest. Que hemos perdido la búsqueda religiosa. By getting into all these forms of belief. Entrando en este tipo de creencias. And that is what the statement I read from Mrs. Besant yesterday stated. Y eso es lo que la afirmación, el extracto que leí ayer de Besant decía. She said our knowledge as it stands today is very fragmentary, very partial. Ella decía, nuestro conocimiento como lo tenemos hoy es muy parcial, muy fragmentario. We should admit that as our understanding grows and we develop, it will change. Debemos admitir que cuando nuestra comprensión crece, cambiará. And we should not make them into scriptures. Y no debemos convertirlos en escrituras. To be believed in. Que deban ser creídas. Otherwise, it will block the future inquiry. De otra forma, bloqueará al futuro buscador. So all these beliefs in our different scriptures in different parts of the world. Entonces estas creencias en las diferentes escrituras de diferentes partes del mundo are blocking our inquiry into what is true. Están bloqueando nuestra búsqueda en lo que es la verdad, de lo que es la verdad. That has blocked the progress of the spiritual quest. Eso ha bloqueado el progreso de la búsqueda espiritual. Not that it is as easy as the scientific quest. No es que sea tan fácil como la búsqueda científica. It
It is more difficult. Es más difícil. But also we have paid no attention to it. Pero tampoco le hemos prestado atención. We take 20 years to learn science and mathematics. Puede llevarnos 20 años aprender ciencia y matemática. Then we know how a computer functions or how the rocket goes to the moon. Y luego sabemos cómo funciona nuestra computadora, cómo un cohete va a la luna. But how much time have we given to understand ourselves? Pero ¿cuánto tiempo hemos dedicado para comprendernos a nosotros mismos? To understand from where the violence comes in our consciousness. Para comprender de dónde proviene la violencia de nuestra conciencia. Do we know what love is? ¿Sabemos lo que es el amor? I'm just taking that as an example. Estoy tomando esto como un ejemplo. We have all been to university, college and so on. We are highly educated people. Todos hemos estado en la universidad, en el colegio secundario, todos somos personas educadas. But I'll point out to you right now Pero estoy preguntándoles ahora, that we don't know what love is. estoy diciéndoles ahora que no sabemos lo que es el amor. We all say it's the greatest thing in life. Todos decimos que es la cosa más grande en nuestra vida, But look at the way we use the word love. pero veamos en la forma en que usamos la palabra amor. We say, I love ice cream. Decimos, amo el helado, I love the way he plays football. amo la forma en que él juega al fútbol. He made love to her, Él le hizo el amor a ella, meaning that he had sex with her. significando que tuvo sexo con ella. I love her so much that I cannot live without her. La amo tanto que no puedo vivir sin ella. So sometimes love is desire, Entonces a veces el amor es deseo, sometimes love is attraction, a veces es atracción, sometimes it is possessiveness, a veces es posesión, sometimes it is craving, a veces es codicia o addiction. adicción. What is all this is the same as the love that Jesus talked about, ¿Es esto and the Buddha talked about? el mismo amor del que habló Jesús o del que habló Buda? So do we really know what love is? Entonces, ¿realmente sabemos lo que es el amor? Or are we so confused that sometimes we mistake it for attachment, ¿O estamos tan confundidos que a veces lo confundimos por apego? sometimes for sexual intercourse, A veces por relaciones sexuales, sometimes for desire, a veces por deseo, and sometimes for admiration. a veces por admiración. So we are not clear No somos claros about that thing which we call the greatest thing in life. de aquello que llamamos lo más grande de la vida. But we are very clear what is velocity, what is acceleration, what is force, what is energy. We have no confusion there. Pero estamos muy claros acerca de lo que es la velocidad, la fuerza, la energía. Because for 20 years you have been told to discriminate between these and not confuse these. Porque por 20 años se nos han dicho cómo discernir acerca de esto. But all our education has never put us this question. Pero toda nuestra educación jamás nos ha hecho esta pregunta. Whether love is the same as pleasure. Si el amor es lo mismo que el placer, What is love? ¿qué es el amor? And is it not important to know? ¿Y no es importante saberlo? It's one of the most important things in our life. Es una de las cosas más importantes de nuestra vida. Without that, everything goes wrong, including your religious life. Sin eso todo sale mal, incluso nuestra búsqueda religiosa. And yet, we are so ignorant about it. Y aún somos tan ignorantes de eso. And Teosophy is just saying, discover what love is. Y la teosofía nos dice, descubramos qué es el amor. Inquire, find out what is the truth about it. Preguntémonos cuál es la verdad de eso. What is the right place of sexuality? ¿Cuál es el correcto lugar de la sexualidad? You have to discover that. You have to learn about your own life. Tenemos que descubrir eso, tenemos que aprender de nuestra propia vida. That is wisdom. That is self-knowledge. Eso es sabiduría, eso es autoconocimiento. That is the quest for truth. Esa es la búsqueda de la verdad. It doesn't matter if we have not learned. No importa si no hemos aprendido, Because if you become aware of that, porque si somos conscientes de esto, that we don't know, de que no sabemos, and you see the necessity to know, y vemos la necesidad de saber, you begin to learn. empezamos a aprender. Whenever you begin to learn,
Cuando uno comienza a aprender, maybe we should have begun at the age of 10. quizás deberíamos haber comenzado a los 10 años. Now we are 50 or 60, but doesn't matter, we learn now. Y ahora tenemos 50 o 60, pero no importa, aprendemos ahora. And that learning mind Y esa, is the Teosophical mind. y esa mente que aprende es la mente teosófica, Is the religious mind. es la mente religiosa. And there is only one religious mind. Y hay solo una mente religiosa, Mind which is in quest of truth. una mente que está en la búsqueda de la verdad. And there is only one truth. Y hay solo una verdad. Not a Christian truth and a Hindu truth and a Buddhist truth. No una verdad cristiana, otra hinduista, otra And hinduista. coming upon that truth is the quest of Theosophy. Y llegar a esa verdad es la búsqueda de la teosofía. So when one really looks upon religion and science in a profound way, Entonces, cuando uno observa la ciencia y la religión de una forma profunda, then one sees that science is also a quest for truth. entonces uno ve que la ciencia también es una búsqueda de la verdad. The truth about how nature functions. La verdad acerca de cómo funciona la naturaleza. And spirituality or religion is also a quest for truth. Y la espiritualidad, la religiosidad, es también una búsqueda de la verdad. The truth about how our consciousness functions. La verdad acerca de cómo funciona nuestra conciencia. But here it is not sufficient just to know the truth. Pero aquí no es suficiente saber la verdad. It is necessary to end the disorder in our consciousness. Es necesario terminar con el desorden de nuestra conciencia. So something has to be achieved. Entonces algo tiene que ser logrado aquí. And therefore the knowledge of the truth is not sufficient. Entonces, por lo tanto, el conocimiento de la verdad no es suficiente. One has to perceive the truth Uno tiene, for oneself, uno tiene que percibir la verdad por sí mismo, through one's own observation, through one's own experimentation, a través de su propia observación, experimentación, so that it becomes real. para que se vuelva verdadero. And that is the difficulty in the religious quest. Y esa es la dificultad de la búsqueda religiosa. That if you only have knowledge of the truth, you have ashes. Que si solamente tenemos conocimiento de la verdad, tenemos solo cenizas, Because the knowledge does not act on consciousness. porque el conocimiento no actúa en la conciencia. You must go from the knowledge of the truth to the realization of the truth. Debemos ir del conocimiento de la verdad a la realización de la verdad. And that is what requires a direct perception and insight. Y eso es lo que requiere una percepción directa, una percepción interna. That is what Krishnamurti meant when he said it is a pathless land. Eso es lo que Krishnamurti quiso decir cuando dijo que es una tierra sin senderos. There is no way, there is no knowledge to it, there is no religious performance to it. No hay un camino, no hay una... Yeah, whichever religious path you may be on, Cualquiera sea el camino religioso en el que estemos, if you don't learn, you don't come upon perception, you don't end disorder in your consciousness. si no aprendemos, no eliminamos el desorden en nuestra conciencia. Therefore, you don't really have a religious mind. Entonces, no tenemos una mente religiosa. The path doesn't give you a religious mind. El camino no nos da una mente religiosa. It is your learning which brings to the religious mind. Es el aprendizaje lo que nos da una mente religiosa. I would like to quote Me gustaría citar a statement of his una afirmación de Krishnamurti regarding the relation between the religious and the scientific mind. haciendo una relación entre la mente religiosa y la mente científica. He said a religious mind Él dijo, la mente religiosa has no belief. no tiene creencias, It moves from fact to fact. se mueve de un hecho a otro hecho. Therefore, the religious mind includes the scientific mind. Por lo tanto, la mente religiosa incluye la mente científica. But the mind that is trained in the knowledge of science Pero la mente que está entrenada en el conocimiento científico is not a religious mind. no es una mente religiosa. That means the scientist who has learned the scientific method and so on, not a religious mind. Lo que quiere decir que el científico que ha aprendido el método científico no tiene una mente religiosa, But the religious mind is in quest of truth. sino que la mente religiosa está en búsqueda de la verdad.
And for discovering the truth about nature, the scientific method is useful. Y para descubrir la verdad de la naturaleza, el método científico es útil. Therefore, the scientific mind is part of the religious mind. Por lo tanto, la mente científica es parte de la mente religiosa. But the religious quest for truth goes far beyond the scientific quest. Pero la búsqueda religiosa de la verdad va mucho más allá de la búsqueda científica. Because it is interested not only in the scientific truth, Porque no solo está interesado en la verdad científica, but also the religious truth. Sino en la verdad religiosa, The truth about our consciousness. la verdad acerca de nuestra conciencia. So they are really two complementary quests Entonces estas son dos búsquedas complementarias, in two different aspects of reality. en dos aspectos diferentes de la realidad. The reality of space, time, matter and energy, La realidad del espacio, el tiempo, la materia y la energía, which is the world of nature, que es el mundo de la naturaleza, and the truth about our consciousness, y la verdad acerca de nuestra conciencia, which is the field of religion. que es el campo de la religión. And since consciousness exists, and since the external world exists, Y como la conciencia existe y el mundo externo existe, the quest for the truth in the external world la búsqueda de la verdad en el mundo externo and the quest for truth in the inner world of our consciousness y la búsqueda de la verdad de nuestra conciencia interna are two complementary quests. son dos búsquedas complementarias. Both are quests for truth. Ambas tienen la búsqueda de la verdad. And all feeling of division or antagonism is a result of superficial understanding. Y todo sentimiento de división es una comprensión superficial. Superficial understanding is illusion. La comprensión superficial es ilusión. I'd like to end it by stating a parable Me gustaría terminar con una parábola which illustrates how superficial understanding leads to illusion. que ilustra cómo la comprensión superficial nos lleva a la ilusión. Jesus Christ had never been to a football match. Jesús nunca estuvo en un partido de fútbol. So he asked St. Peter, Entonces le preguntó a Pedro, "Can you take me to see a football match?" ¿puedes llevarme a ver un partido de fútbol? And St. Peter says, "Yes, my Lord, I'll arrange it." Y San Pedro le dijo, sí señor, lo haremos. And he takes him to see a football match in Ireland. Y lo llevó a ver un partido de fútbol en Irlanda. And the team of the Catholics is playing against the team of the Protestants. Y el equipo de los católicos juega con el equipo de los protestantes. So the game begins, El juego comienza and Jesus is watching with great enthusiasm. y Jesús mira con mucho entusiasmo And the Catholics make the first goal. y los católicos hacen el primer gol. And Jesus claps. Y Jesús aplaude And he says, "Hurrah!" y dice hurra. And he throws his hat up in the air Tira su sombrero en el aire because he is excited. porque está excitado. Then the game begins again. El juego comienza nuevamente And the next goal is made by the Protestants. y el próximo gol es hecho por los protestantes. Again Jesus is excited. Otra vez Jesús está contento. Again he claps, Otra vez aplaude. throws his hat in the air Tira su sombrero en el aire and says, "Hurrah!" y dice hurra. So a man sitting behind him Entonces un hombre sentado detrás de él is confused by this behavior. está confundido por este comportamiento. He taps on his shoulder Entonces le toca el hombro and says, "Just a minute, sir. y le dice, un momento señor, Which side are you on?" ¿en qué lado está? ¿De qué lado está? Jesus says, "I'm not on any side. Y Jesús le dice, no estoy de ningún lado, I'm just enjoying the game." solo estoy disfrutando el juego. So that man looks at him and says, "Ah, an atheist." Entonces el hombre lo mira y le dice, un ateo. So all this division of Catholic, Protestant, Hindu, Buddhist, so
part of superficial understanding. Entonces toda esta división entre católico, budista, hinduista es toda una división, es una comprensión superficial. The truth is that all human beings are the same. La verdad es que todos los seres humanos somos iguales. Our differences are very, very superficial. Nuestras diferencias son muy, muy superficiales. Just the color of the skin, the hair, the eyes. Solo el color de la piel, el pelo, los ojos. And the knowledge in your memory, what your concepts of God, whatever you have been told. El conocimiento de nuestra memoria, nuestro concepto de Dios, lo que se nos ha dicho. Our bodies function exactly the same. Nuestros cuerpos funcionan exactamente igual. Our consciousness functions exactly the same. Nuestras conciencias funcionan exactamente igual. When a child dies, the mother cries, whether it is in America or Iraq or China. Cuando un niño muere, su madre llora, ya sea en América o en India o en China. There is the fear of failure and the desire for success. Hay un miedo al fracaso y un deseo por el éxito. The problems of attachment, of desire, of addiction are there throughout humanity. El problema del apego, de la adicción está en toda la humanidad. The biological instincts are the same. Los instintos biológicos son los mismos. The scientific truths are the same. The religious truths are the same. Las verdades científicas son las mismas, las verdades religiosas son las mismas. So it's just our illusions that divide us. Entonces son solo nuestras ilusiones las que nos dividen. And if you drop the illusions, Y si soltamos las ilusiones, you realize that you are a world citizen, nos damos cuenta que somos ciudadanos del mundo, that you are part of the whole of humanity, que somos parte de toda la humanidad, and that it is just an accident of birth, y que eso es solo un accidente del nacimiento, that you were born in Argentina or Brazil and I was born in India. de que ustedes nacieran en Argentina o en Brasil y que yo naciera en India. And the division comes from giving too much importance to the superficial. Y la división proviene de darle mucha importancia a lo superficial. The knowledge in our memory is just a very superficial layer. El conocimiento en nuestra memoria está en un nivel muy superficial In our brain. en nuestro cerebro. And we have given tremendous importance to it. Y le hemos dado una tremenda importancia. Got attached to it. Nos hemos apegado a esto. And that becomes the ego process. Y ahí comienza el proceso del ego. And that divides us. Y eso nos divide. If you see the illusion of that, you see the falseness. Si vemos la ilusión de eso, lo falso en eso, It drops away. se cae, se And you can suelta. come out of it. You can have a global mind. Y podemos estar más allá de eso, podemos tener una mente global. Then the entire wisdom of the world is your heritage. Entonces todo el conocimiento, la sabiduría del mundo es nuestra herencia. And you don't learn only from one book or one wise man. Y no solo aprendemos de un libro o de un hombre sabio. It's like the windows of the mind are thrown open. Es como que las ventanas de la mente se abren. That is what Theosophy is demanding of us. Eso es lo que la teosofía nos pide a cada uno de nosotros. It's not another religion. No es otra religión, It's not another set of beliefs. no es otro cuerpo de creencias. It is the quest for truth, the universal truth. Es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la verdad universal. And when you discover that truth in yourself, Cuando descubrimos la verdad en nosotros mismos, it is not the truth just about you. no es la verdad solo de uno mismo, It is the truth about human consciousness. es la verdad acerca de la conciencia humana. Because your consciousness functions exactly the same way as every other human being. Porque mi conciencia funciona exactamente igual a la de otro ser humano. And the truth about your consciousness is not different from that of any other consciousness. Y la verdad que uno encuentra en su conciencia no es diferente a la verdad en cualquier otra conciencia. Which means whatever happens in my consciousness Lo que significa que cualquier cosa que pase en mi conciencia happens for the same reasons it happens in yours. sucede por la misma razón que por la que sucede en la de ustedes. That is what it means, that we share the same consciousness. Eso es lo que significa que compartimos la misma conciencia. I'd like to leave you with a question. Me gustaría dejarlos con una pregunta.
If a man is wise, Si un hombre es sabio, peaceful, pacífico, non-violent, no violento, has love and compassion, tiene amor y compasión, what difference does it make whether he is Hindu or Muslim or Christian or atheist? ¿qué diferencia hay si es budista, hindú, musulmán, cristiano? And if a man is narrow-minded, Y si un ser humano tiene una mente estrecha, hateful, violent, tiene odio, es violento, divided, divide, egotistic, es egoísta, what difference does it make whether he is Hindu or Christian or Muslim or atheist? ¿qué diferencia hace si es budista, cristiano, hinduista o ateísta? So we have given too much importance to labels. Entonces le hemos dado mucha importancia a las etiquetas. Those labels are not important facts Exacto. about human beings. Esas etiquetas no son hechos importantes en el ser humano. It's just like my name. Solo es como mi nombre. You may put the label of Hindu on me because I was born in a Hindu family. Ustedes podrían ponerme una etiqueta de hindú porque nací en una familia hindú. But the actuality of me Pero mi realidad is my consciousness. es mi conciencia. That means you have to denude a human being of all his possessions, Lo que quiere decir que uno tiene que desnudar al ser humano de todas sus posesiones, both material and mental. tanto materiales como mentales. Then what is left is what he is. Y entonces lo que queda es lo que él es. And that is the quality of his consciousness. Y esa es la cualidad de su conciencia. That is the real person behind. Esa es la verdadera persona por detrás. The rest is all property he has acquired. El resto son todas propiedades que ha adquirido. And when you give too much importance to the acquisition, Y cuando le damos mucha importancia a la adquisición, that's an illusion. That illusion divides us. eso es una ilusión. Y esa ilusión nos divide. But if you look inside, you will find that your inside is the same as my inside. Pero si miramos adentro, vamos a descubrir que mi adentro es igual al adentro de ustedes. The ego process functions exactly the same way in all of us. El proceso del ego funciona exactamente igual en todos nosotros. And each one of us has to discover and free oneself of it. Y cada uno de nosotros tiene que descubrirlo y liberarse de ello por sí mismo. So the religious quest is the same for all of us. Entonces la búsqueda religiosa es la misma para todos nosotros. And just as there is only one scientific mind, there is only one religious mind. Y así como hay una sola mente científica, también hay una sola mente religiosa. Thank you, I'll end it here. Gracias. Vamos a terminar aquí. We'll take up questions and answers in the afternoon session at 4:30. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas a la tarde a las 4:30 sobre este tema.